en honor al tiempo, eso, muy bien, atendiendo al tiempo y a la generosidad de todos ustedes por acompañarnos esta mañana. Desde CIPEC estamos siempre preocupados por todo lo que tiene que ver con el tema de datos abiertos, de información pública, seguimos trabajando mucho en esta línea. Desde el año pasado venimos trabajando bastante obsesionados con lo que tiene que ver con datos abiertos e información pública vinculada a la pandemia. Tenemos ahí un bastante trabajo que seguramente les vamos a ir contando en el transcurso de nuestra reunión. Queríamos abrir este trabajo que estamos haciendo en conjunto con los colegas y las colegas de Southern Voice, con ustedes sobre todo para mejorarlo, para reforzarlo y para tener un aporte que hacer en esta Semana de Acción por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos parecía una excusa perfecta en conjunto con la Semana del Derecho al Saber, que también, bueno, el día que fue ayer, y para Argentina también es una oportunidad enorme de contribuir a la discusión sobre información pública, porque hoy se cumplen los 5 años de publicación en el Boletín Oficial de nuestra Ley de Acceso a la Información Pública. Así que con todas estas efemérides en la mano nos parecía interesante juntarnos con ustedes, escucharlos sobre todo. Nosotros nos vamos a tomar muy poco tiempo para conversar y para hablar, y después seguramente lo más rico va a ser la conversación. Así que primero que nada, habíamos invitado a dos personas que siempre nos apoyan y que nos acompañan muchísimo para hacer una apertura de este encuentro. A Andrea Ordóñez, que es directora de Southern Voice y con quien empezamos a pensar y a cranear este trabajo muy modesto que hemos hecho, y a Rudy Borman, que es subdirector de OGP local con sede en Bélgica en este momento y que también ha sido un socio estratégico para nosotros desde su paso por el gobierno argentino, y a quien además admiramos mucho por el enorme esfuerzo que hizo cuando fue funcionario y los grandes cambios e innovaciones que muchos de ellos perduran. Así que sin más, me gustaría brevemente darle la palabra a Andrea y luego a Rudy para comenzar este encuentro. Muchas gracias, Natalia, y bienvenidos a todos, creo que va a ser un rico espacio para discutir el tema. Y yo quería simplemente dar un poquito de contexto de cómo calza esta discusión dentro del trabajo que venimos haciendo en Southern Voice, y justo los 75 años de Naciones Unidas y lo que viene adelante. Entonces, Southern Voice somos una red de casi 60 centros de investigación en América Latina, África y Asia. Y una de las actividades que hemos estado realizando en este año ha sido colaborar de cerca con la oficina del secretario general de Naciones Unidas en el reporte que él presentó hace unas pocas semanas, denominado Our Common Agenda, o nuestra agenda común, que es una de las entradas que tiene el sistema de Naciones Unidas para repensar el futuro, justo en honor a los 75, el aniversario 75 de Naciones Unidas. Y eh, parte de nuestro apoyo a este proceso es justamente tratar de ir pensando e ir identificando ideas innovadoras que salen de distintas partes del mundo y que pueden informar el avance de estas reformas más a nivel global. Y en ese sentido, creo que la discusión sobre los datos abiertos y desde la perspectiva del sur global es sumamente interesante y oportuna. Primero, creo que desde la experiencia de la pandemia hemos visto la importancia que tienen los datos para la gestión pública, pero también, y es algo que creo que sería bueno discutir también ahora, ha sido importante no solo la gestión de datos a nivel nacional, ¿no es cierto?, sino también una gestión abierta de datos que junte la información nacional con la información global. Y creo que ahí son esos espacios donde todavía encontramos huecos, y que sería súper interesante escuchar también de ustedes qué es lo que se puede hacer.
en el mismo sentido, es interesante ver que han habido varias iniciativas que se activaron de manera muy rápida a nivel global para recabar información sobre COVID, sea sobre los niveles de infección, las respuestas de política. Todos sabemos los sitios en los que tenemos que visitar para conocer esa información, y claro, todos han sido gestionados desde organizaciones en el norte global, digámoslo. Entonces, creo que desde ese lado también es interesante tener esta perspectiva desde desde el sur y desde las experiencias de otros países. Con eso les damos la bienvenida y esperamos que en realidad sea una excelente oportunidad para avanzar en esta agenda e ir vinculando los debates nacionales, regionales y globales en datos abiertos. Muchísimas gracias, Andrea. Rudy, todo tuyo. Gracias, Nati. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá y con tantos amigos y amigas de la comunidad que viene trabajando en esto desde hace bastante tiempo. La verdad que es una alegría. Muchas gracias a CIPEC y Southern Voice por invitarme a dar estas palabras de apertura, y felicitaciones por el trabajo. La verdad que creo que para mucha gente que está involucrada en esta agenda, desde hace tiempo, tratando de demostrar la importancia que tiene y su evolución, más allá quizás de ese estadio original. Justo este año se cumplen 10 años también de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Y creo que son procesos que van muy de la mano en términos de cómo la información pública cumple un rol cada vez más importante en construir una arquitectura sana de información que permita tomar mejores decisiones, y dónde entran los datos abiertos, ¿no? En esa conversación, en esas conversaciones de arquitectura de información pública para atender y atacar problemas. Y me parece que este trabajo empieza también, y creo que es muy sano, a hacer preguntas un poco más de rigor sobre el rol que tiene esta agenda. Creo que para todos y todas quedó claro la necesidad de contar con información abierta, veraz, en el contexto de la pandemia. Creo que donde miren alrededor del mundo han habido inconvenientes respecto a esto. Nosotros estuvimos siguiendo desde la Alianza el uso de datos y la progresión en la aparición de datos abiertos, para ir mejorando la calidad de la información a medida que la pandemia avanzaba, porque obviamente agarró a muchísimas administraciones con esto totalmente en el aire, o como creo que en el informe también se destaca, también una desconexión entre las iniciativas de apertura de datos y el área que toma decisiones, ¿no? Como si hubieran dos cosas como si no estuvieran conectadas, ¿no? Está la iniciativa de datos abiertos y que se ocupe la gente de transparencia, y no conectar eso con el centro de la toma de decisiones y volverlo un instrumento estratégico. Entonces creo que este estudio va a ayudar también a fortalecer esa evolución natural que la agenda de gobierno abierto, de datos abiertos, perdón, que originalmente estaba más plegada a temas de transparencia, empieza a entenderse como una agenda estratégica fundamental para atender problemas y atacar problemas de manera más inteligente. Así que en ese sentido, celebro mucho la presentación del estudio. No voy a hablar respecto, lo estuve chusmeando y la verdad que está muy bueno, pero ahora lo van a contar un poco más. Quería contarles simplemente que del trabajo que estuvimos haciendo desde la Alianza, también siguiendo un poco la evolución de la pandemia, hemos visto mejoras en temas de uso de datos abiertos, digamos, de información desagregada respecto al COVID,
más y más, ¿no? Mejorando, empezamos muy abajo y fue mejorando en nuestros países miembros. Están apareciendo países que están usando el desarrollo de planes de acción de gobierno abierto también para empezar a involucrar temas relacionados a COVID, a vacunación, a información que antes no tenían y ahora necesitan tener, a áreas de ministerios de salud que antes no tenían de estos temas, digamos, tan abordados, áreas más específicas que trabajen la temática. Pero seguimos notando también que siguen habiendo problemas con la pandemia todavía en el aire, respecto a fuerza excesiva por parte del Estado, respecto a temas de vigilancia, respecto a temas de información que siguen estando en el aire, y resulta importante también entenderlos. Así que no mucho más. Lo que más creo que celebro, habiendo visto datos abiertos desde hace ya bastante tiempo, es notar un aumento en la seriedad de la discusión de datos, y ya empezando a pasar a una forma de mirarlo que especialmente teniendo a CIPEC en el medio, que lo va a ver con esta digamos, mirada tendiendo al monitoreo, a la evaluación también, y al rol que tienen los datos abiertos de vuelta en la arquitectura de información para la toma de decisiones. Así que no mucho más, encantado de estar acá para conversar, y una alegría, la verdad, que se esté tratando el tema con este enfoque. Muchísimas gracias, Rudy, Andrea, por esta apertura. Coincidimos seguramente en temas de agenda, así que eso nos va a impulsar a encontrar más sinergias y a potenciar estos espacios, y seguramente algún plan de acción concreto también en estos temas en nuestra región va a surgir de estas conversaciones, que como bien decía Andrea y Rudy, hay que generar estos espacios, hablarlo, y de esa conversación van a surgir nuevas propuestas. Por nuestra parte, muy breve, porque la intención es escucharles más que nada. Vamos a contarles sucintamente algunos hallazgos que hicimos, cómo llegamos también a pensar este tema, y lo que sí queríamos dejar como objetivo para que todos vayan teniendo en la cabeza es tratar de que el intercambio a tratar de responder a esta idea de cómo podemos mejorar, por supuesto, este informe, este trabajo, pero también, y lo central y el nudo de esta conversación, ¿qué podemos hacer? Nosotros tenemos una preocupación, por lo menos en nuestro programa en CIPEC, que es de monitoreo y evaluación, de siempre generar accionables, ¿no? De generar recomendaciones y accionables de política pública. Así que más que nada, dejarles esa semillita en la cabeza para poder pensar y trabajar. ¿Por qué nos pusimos a mirar datos abiertos sobre COVID? Hoy parece obvio, sin embargo, nosotros veníamos el año pasado de una agenda totalmente distinta, trabajando temas quizás bastante despegados de esta agenda, y de golpe, en menos de una semana, tuvimos que cambiar casi toda la agenda de CIPEC, y decidimos vincular la mirada sobre datos abiertos, específicamente en COVID, con algunas iniciativas que ya veníamos trabajando. Por supuesto, con toda la idea y la línea de políticas públicas basada en evidencia. Para nosotros es clave contar con datos abiertos de calidad, porque desde nuestro rol en monitoreo y evaluación vemos que cuando hay mejor calidad de datos, mejores evaluaciones podemos hacer, mejores análisis podemos hacer, y mejores recomendaciones de política podemos dar a los funcionarios y al gobierno en general. También, por supuesto, siendo parte desde hace muchos años de la Alianza para el Gobierno Abierto, muy preocupados siempre por la rendición de cuentas, la transparencia, y también la participación, no solo nuestra, sino de la ciudadanía general en la toma de decisiones. Otra línea que nos parecía importante poner sobre la mesa, y que veníamos trabajando también, todo lo que tiene que ver con derecho de acceso a la información pública. CIPEC ha venido trabajando en este tema desde mucho antes que nosotros estuviésemos aquí, más de 20 años. Hoy casualmente se cumplen 5 años de la publicación en el boletín oficial de la ley de acceso, como les decía antes, con lo cual es un gran hito para nosotros aquí en el sur global. Y también esta idea que también me parece que quedó clara en la apertura, de mirar las capacidades institucionales. Nosotros estamos muy preocupados por cómo el Estado puede mejorar sus capacidades para abrir estos datos, hacerlos de mayor calidad, y eso creo que lo vimos con mucha claridad durante la pandemia. A nosotros nos pasó algo que Rudy describió muy bien, que es ver durante 2020
si se quiere, una pobreza, ¿no?, de datos mal presentados, sin ningún tipo de interactividad que se pueda generar sobre ellos. De hecho, habíamos identificado, por ejemplo, algunas provincias argentinas cuyo reporte sobre COVID era un video en Facebook. De ese primer momento a lo que vemos hoy se ha hecho una evolución enorme, y creo que toda la tragedia que significó el COVID-19 le trajo ese refuerzo positivo a un Estado que tuvo que mejorar, no tuvo otra que mejorar en este tema. Hicimos un segundo corte de ese trabajo este año y vimos avances muy sustantivos, como decía Rudy, y creemos que se puede mejorar aún más, por eso este encuentro y por eso la necesidad de mirar. Ahora, cuando hicimos ese trabajo dijimos, bueno, pero ¿qué pasa en otros países federales en América Latina? Y ahí, gracias al destino, nos juntamos con Southern Voice y con Andrea y dijimos, bueno, miremos un poco más qué le pasa al sur global. Y este trabajo por eso nos trata de comparar, y ahora Lucía lo va a contar seguramente mejor que yo, primero con un estándar bueno, con un estándar de calidad de país federal, que es Canadá, y después compararnos entre nosotros, Brasil, México, Argentina, porque creemos que tiene una dinámica propia. Entonces, simplemente contarles ahora qué encontramos en términos de apertura de datos, también cómo definimos y cómo miramos y construimos este índice. Le paso la palabra a Lucía para que rápidamente nos cuente los hallazgos y después pasar a la mesa de conversación, y ya le dejamos la palabra a Agustina y a los que van a conversar. Lucía. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Yo brevemente les quería contar un poco lo que hicimos en el documento. Intentamos hacer un análisis que mire un poco si toda esta importancia que estábamos encontrando en los datos abiertos y esas publicaciones que estábamos viendo, que como bien decía Rudy, como destacó Nati, estaban aumentando, si efectivamente estaban siendo impulsoras de lo que creemos que son los objetivos de la apertura de datos, como es la transparencia, la rendición de cuentas y eventualmente su uso para generar políticas públicas basadas en evidencia. Para eso construimos un índice con estas 4 variables que nos parecen son indicadores importantes de la calidad de los datos abiertos, y los miramos para 3 países de América Latina federales, que son Argentina, México y Brasil, y también miramos el comportamiento en sus países, sus estados subnacionales, y los comparamos, como bien decía Nati, con Canadá, que es un país referente en la Alianza de Gobierno Abierto y que también en el Barómetro de Datos Abiertos, que es un índice internacional de la calidad de los datos abiertos, es el que actualmente tiene el mejor puntaje. Entonces nos parecía un buen punto de referencia para ver cómo estaban los gobiernos en su publicación. Estos 4 variables que les comentaba son si los datos son accesibles, es decir, si se pueden encontrar en internet fácilmente y llegar a ellos sin ninguna traba para que cualquier usuario pueda mirarlos, que estén desagregados alrededor de ciertas variables estandarizadas para que uno pueda ingresar a un portal y encontrar información que la pueda comparar después con la información de otro portal, ya sea de otro estado subnacional o de otro país. También que sean datos actualizados, más o menos en tiempos acordes a lo que se actualiza esa información en la vida real, que en este caso, como bien sabemos, necesitábamos una actualización diaria para tener la información más reciente posible, y también que sean datos reutilizables, es decir, que se pueda acceder a una base de datos a la cual se pueda, que esté en formatos de datos abiertos, para que cualquiera también pueda bajar esa información y generar, reproducir, ya sea los mismos análisis que estaban publicando los gobiernos, o generar sus propios análisis, adherirle otra información a otras bases de datos y generar nueva información, con todo lo que conlleva eso en beneficio de que la ciudadanía se active y participe y se involucre con la información que el gobierno le da. También estuvimos teniendo, mientras que mirábamos estas páginas, como punto de referencia una taxonomía de datos abiertos de COVID-19,
que hizo el Open Data Charter, que lo que buscaba es justamente poner un marco y unos estándares para cómo se publica la información, qué variables se publican, que se especifiquen la construcción de cada variable, de dónde salen esas fuentes de datos, cada cuánto se van a actualizar y demás. Nos pareció un buen estándar para comparar y también analizar un poco más cualitativamente, además de lo que íbamos a ver reflejado en los puntajes que nos daba el índice. Entonces, ahora les mostramos, acá están los puntajes que le dio a cada país, a cada gobierno nacional, y también el promedio de lo que dieron los puntajes para los gobiernos subnacionales. Y para mirar y para analizar estos resultados hicimos 3 comparaciones que buscan mirar desde 3 lados distintos, ¿no? lo que fuimos encontrando. En primer lugar, tenemos la comparación, digamos, con nuestro referente, que es Canadá, en el que vimos que efectivamente todos los países están bien posicionados, publican información, pero encontramos ya más diferencias en lo que es el cómo y el qué se publica. Porque mientras que en Canadá vemos quizás una publicación más prolija, con una navegación amigable y estructurada, que sigue cierta lógica y que especifica bien cómo se construyó cada variable y por qué se utilizó y de dónde sale la información, quizás en los demás países esto no se ve tanto, no sigue tanta estructura, y eso también lo vemos en diferencias en los puntajes de accesibilidad y de la desagregación de esa información. Porque cada uno utilizó distintos formatos, distintas páginas, portales, que generaban, era un poco más engorroso de navegar y de poder comparar, si uno entraba al portal de un país y después al del otro, los datos entre sí. En la comparación ya entre los propios países de Latinoamérica, vemos que mantienen ciertas similitudes en la calidad de sus datos. Vemos que los promedios de los gobiernos subnacionales en cuanto a actualización y accesibilidad son buenos, es decir, se está publicando información y se publica con la actualización necesaria para lo que es este contexto que la necesita, pero hay mucha mayor variabilidad y las debilidades se encuentran en cuanto a la publicación de información nuevamente, siguiendo los mismos niveles de desagregación, en las mismas variables, y en cuanto a la publicación de información en formatos reutilizables. En este caso tenemos el outlier, fue Brasil, en el cual vemos que el gobierno nacional tiene un peor desempeño que el promedio de gobiernos subnacionales en cuanto a la calidad de estos datos, y en ese sentido pasamos a nuestra tercera comparación, que es cómo los gobiernos nacionales y subnacionales se relacionan entre sí. Mientras que en Canadá observamos una gran influencia de la estructura del gobierno nacional en cuanto a los portales que después publicaban los gobiernos subnacionales, en su estructura, en el software que usaban para mostrar los datos, en las variables que utilizaban. En los demás países vemos que no hay tal conexión, que cada gobierno subnacional generó sus propios portales con sus propios estándares quizás, y también con sus propias capacidades de hacerlo. Y por ejemplo, como dijimos, el caso de Brasil muestra un mejor desempeño de esos gobiernos subnacionales que del gobierno nacional, mientras que en el caso mexicano, por ejemplo, el desempeño general de las provincias, de los estados subnacionales, es inferior al de México, que había dado muy bien y es destacable, incluso en el Open Data Charter, es un ejemplo a nivel internacional, pero no se puede seguir, quizás por una falta de coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, y también por una falta de
posibilitar las capacidades necesarias para que se recolecte y se publique esa información. Así que esos más o menos son los resultados, y bueno, ahora le paso de nuevo la palabra a Natalia para pensar un poco las recomendaciones y las conclusiones que nos llevamos de este análisis. Bueno, para dejarlo para la conversación y para el debate ahora, simplemente contarles que nos da la sensación que tenemos que promover una agenda de recomendaciones muy vinculada a que haya políticas federales de datos. Esto nos parece que es bastante evidente, por lo menos del trabajo que hemos hecho. También que tenemos la necesidad de contribuir a mejorar el contenido y calidad de las publicaciones en base a estándares internacionales, para no dejarlo tanto librado al azar y a la buena disposición de los funcionarios locales. También generar y apoyar marcos de colaboración para la adopción de esos estándares. Creo que ahí hay un trabajo, creemos que hay un trabajo ahí de red que hacer bastante importante, y por eso también convocar a esta conversación más interregional hoy. Y finalmente, algo que no podemos no decir nosotros, que es proponer marcos y criterios de evaluación de datos públicos sobre COVID para que se pueda también mejorar esta agenda. Así que yo muy brevemente pararía aquí para escucharlos a ustedes, ya que estamos en tiempo, y dedicarle la próxima hora a intercambiar sobre este trabajo y escucharles para ver cómo podemos generar una agenda de recomendaciones compartida. La dejo a Agustina Zuaya, que es investigadora de nuestro programa, para que les cuente cómo vamos a coordinar esta próxima hora de trabajo. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por estar. A ver, creo que este documento nos plantea un montón de debates. Creo que todos los que estamos en este encuentro estamos de acuerdo con que hay que profundizar estas prácticas, y la gran pregunta es cómo, ¿no? Y aprovechando de que venimos de distintos países y que venimos de distintas perspectivas, queríamos convocar a personas que nos puedan aportar algún granito de arena a esta discusión, y les vamos a pedir dos cosas en estos 5 minutos que tienen nada más. Por un lado, alguna reflexión general sobre el documento, si tienen algún aporte específico para que el equipo pueda hacer mejoras al documento, genial. Y después tenemos algunas preguntas específicas para cada uno de ustedes, un poco para que nos empiecen a ayudar a pensar con este enfoque más regional sobre, bueno, cuáles deberían ser las prácticas que deberíamos llevar a cabo en la región para mejorar en lo que es apertura de datos y uso de esa información, porque no solo nos importa que esa data esté publicada, sino qué hacemos con esa data después de que alguien la publicó, ¿no? Y en ese sentido tenemos el placer de contar con un panel súper amplio. Veo que somos muchos más que los del panel, así que la idea es hacer una primera ronda con el panel y luego abrir para que esto sea un diálogo donde obviamente todos podamos participar. Entonces, si les parece bien, yo voy dando una breve presentación de cada uno de nuestros invitados y otorgando la palabra y después interrumpiéndolos cuando ya vea que nos pasamos de tiempo. Así que pido perdón porque sé que los voy a terminar interrumpiendo en algún momento. Gabriela es la directora de CLEAR en América Latina, con sede en el CIDE en México. Gabriela, es un placer tenerte con nosotros y quería empezar con vos, no solo porque estás primera en la lista, sino porque sos la que nos va a poder dar una mirada más regional y hacer este link con algo que nos importa mucho a nosotros, que es el monitoreo y la evaluación. Entonces, primero, además de que por ahí si tenés alguna recomendación, aprendizaje que saques del documento, súper bienvenido, pero que lo que más nos interesaría entender es, bueno, ¿cómo viste la evolución en la región durante la pandemia, en el uso de datos y en la producción de datos? ¿Y cuál crees que es el aprendizaje fundamental de este cambio? Y también si viste alguna experiencia de uso de monitoreo y evaluación de estos datos para este tipo de sistemas de información. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos en CIPEC por esta invitación. Estoy muy honrada de estar en este panel, de poder quizá contribuir a la discusión de este tema tan importante, ¿no? Que son los datos abiertos. También me gustaría felicitarlos por este estudio, ¿no? del análisis que hacen tanto a nivel nacional como subnacional. Yo creo que es fundamental, ¿no? Generar este tipo de análisis, de revisión, ¿no? Si los países están cumpliendo con pues los criterios básicos, mínimos, ¿no? Que deben tener las agendas y la implementación de estas agendas de datos abiertos, ¿no?
Y fundamental también lo que comentó tanto Natalia como Lucía, cómo podemos acercar los datos abiertos a la política pública basada en evidencia, ¿no? A esta agenda que está tan cerca de nuestro corazón. Pero yo empezaría diciendo que me parece que la agenda de datos abiertos en nuestra región comienza no hace mucho, en realidad, ¿no? Será en el primer lustro de la segunda década del siglo XXI, o sea, del 2010 en adelante, ¿no? Empieza esta agenda, y creo que una de las grandes motivaciones de la agenda fue el problema de la corrupción y la falta de transparencia en nuestros países, ¿no? Fundamentalmente. Esta opacidad de los gobiernos de nuestra región y democracias no acabadas o incipientes hacen que diversas organizaciones nacionales e internacionales buscan promover una agenda de datos abiertos, ¿no? Y mucho del uso de estos datos abiertos en ese contexto, creo que fue hecho por organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Todas las bases de datos sobre, por ejemplo, contrataciones, ¿no? De los gobiernos federales y sobre todo los nacionales, ¿no? Más que los locales, empezó a abrirse y empezaron a haber reportajes, ¿no? Alrededor de pues la actuación del gobierno, sobre todo vinculado a temas de corrupción. Y bueno, durante esta época, ¿no? La primera etapa, yo creo, de la agenda, se empezaron a generar ya una institucionalización más clara con las diferentes leyes de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Pero no hubo esta conexión, ¿no? Que mencionaba, me parece que fue Rudy, ¿no? Esta conexión entre los que estaban a cargo de la generación de los datos, ¿no? Y la toma de decisiones. Entonces tenemos las páginas, ¿no? De datos abiertos de los diferentes gobiernos, ¿no? Pero que no se vinculaban con la toma de decisiones. Entonces se les solicitaba a las diferentes agencias, a los diferentes gobiernos esta información, ¿no? Y se lo colocaba en estas bases de datos, que algunas están mejores que otras, ¿no? Pero se colocaban ahí. ¿Qué pasó con la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia fundamentalmente hizo que pues, necesitamos información. Los gobiernos necesitaban información de dónde estaban los contagios, ¿no? Dónde eran las zonas rojas, cómo catalogarlas, ¿no? Y afortunadamente, creo yo, el sector salud, ¿no? Nuestros diferentes países son de las instituciones que generan mejores datos o están más acostumbradas a generar datos, ¿no? Entonces se pudo generar, no tan rápido como hubiéramos querido quizá, pero información, ¿no? Diferente información al principio de los contagios y después de la vacunación, ¿no? Sin embargo, existe grandísima variedad, ¿no? Y esta idea de tener el análisis a nivel subnacional es súper importante, y sus resultados, resultados que muestran, ¿no? Nos dan esta idea primero, ¿no? Como mencionaba Lucía, ¿no? De las capacidades diferenciadas y a lo mejor la falta de coordinación. En México, por ejemplo, tenemos estados, y ya lo platicará Mónica, estados que tienen muy buena capacidad de generar información, ¿no? Entidades subnacionales con muy buena capacidad de generar información. Jalisco es un ejemplo, Guanajuato en México es un ejemplo, y tenemos otras entidades subnacionales donde tenemos pues que aparece una imagen, ¿no? Con los datos del día, ¿no? Y y la puedes descargar, eso sí, ¿no? Pero descargas la imagen, ¿no? Pero no tiene las características de datos abiertos, ¿no?
Antes de la pandemia ya había esfuerzos por generar bases de datos, por ejemplo, en el sector social, pero estas bases de datos, por ejemplo, de programas o de características de las poblaciones, muchas veces no interactúan entre ellas, ¿no? Y esa es la gran problemática que tenemos para la hechura de política pública, ¿no? Cuando pues tienes un montón de datos, ¿no? Pero están abiertos y accesibles, pero no hay manera de vincular estos datos para pues analizar diferentes interacciones entre programas y poder analizar la política, ¿no? Y eso es súper, súper importante. Yo espero que la pandemia nos refresque la agenda de datos abiertos, por lo menos en México. En México creo que hemos retrocedido muchísimo durante esta administración. Muchos de los datos abiertos están desactualizados, por ejemplo, en la página, ¿no? Creo que ya estoy sobre el tiempo, pero si hay un poquito más de tiempo, me gustaría comentar sobre lo interesante de sus resultados en términos de los gobiernos subnacionales y nacionales, porque en primera instancia uno pensaría que las calificaciones debieran ser al revés, ¿no? Como en Brasil, ¿no? Que las entidades subnacionales tuvieran una mejor capacidad de recolección de esos datos, ¿no? Porque finalmente están ahí, ¿no? Pero no sucede. Entonces, también una pregunta muy interesante que a lo mejor para el estudio valdría la pena ahondar es, ¿por qué, no? ¿Por qué está sucediendo así? ¿Tiene que ver con atribuciones de los diferentes gobiernos subnacionales? O con qué tiene que ver, ¿no? Esas diferencias. Y aquí lo dejo y espero que haya chance de interactuar un poco más y feliz de escuchar al resto de los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Das justo en el punto que nosotros queríamos charlar, este último punto que vos planteás es fundamental y claramente con Mónica queremos abordar esa temática, así que en unos minutos vamos a retomar esto con Mónica y la idea sería que después cuando hablamos la conversación por ahí podamos retomar esto porque me parece que ahí hay un punto fundamental y el otro punto que vos planteás también sobre la descoordinación entre publicamos datos online, pero después cómo los usamos para la gestión, creo que ese es otro de los grandes problemas que tenemos en América Latina, ¿no? Donde pareciera que por un lado va el carril de qué información publicamos y por otro lado el carril de la toma de decisiones y querríamos que eso sea un único carril y que se hablen entre ellos. En ese sentido, Hernán, gracias por estar acá y ahora viene tu momento de lucirte. Y tenemos justo una pregunta, también queríamos como un poco ligarla a esto que estábamos hablando recién también con Gabriela, tenemos estos problemas con la toma de decisión, ¿no? Tenemos datos que se publican, pero pareciera que los gobiernos toman información de datos administrativos que no siempre se publican, pero además hay otras fuentes de datos, ¿no? Y sabemos que existen las encuestas de hogar y existen un montón de otros mecanismos de recolección de información que se hace de manera cotidiana por parte de los gobiernos y en un contexto de pandemia uno esperaría que estos dos tipos de datos se hablen y se usen de manera coordinada. Y ahí también quería un poco saber si conoces experiencias que se hayan articulado en el uso de datos de manera especial durante esta pandemia y también si sabes de algunas diferencias en el manejo y proceso de esta información, ya sea de dato administrativo como de dato de encuesta de hogar, que sea especial en países unitarios versus países federales, y si querés contarnos de alguna experiencia en particular sobre esto. Ay, perdón, porque yo hablé de Hernán, pero no lo presenté. Hernán es asesor del ecosistema de datos de CPI. Estás basado en Colombia, ¿es así? ¿O dónde estás? En este momento estoy en Italia, pero sí, CPI está en Colombia. Yo soy argentino y hasta el 2019 fui uno de los directores del INDEC, así que de ahí creo que nos conocemos con Rudy, a Dolores la conozco, pero sí, en este momento igualmente CPI, si bien es colombiano, estamos basados en Colombia y la mayoría de la gente que trabaja en CPI está en Colombia, sí tiene un accionar muy a nivel regional. Nosotros trabajamos muy cerca con oficinas estadísticas más tenemos convenios de cooperación con 5 oficinas que trabajamos muy cerca y después con 12
2 oficinas estadísticas que tenemos proyectos en la región. Por eso mi trabajo, la verdad es que yo estaba en Buenos Aires, ahora estoy en Italia, pero en Bogotá, debido a la pandemia, todavía no he podido ni pisar la oficina. Bien, nada, hecha esa introducción, yo tenía algunas anotaciones que hice en el documento, pero también me gustaría reaccionar a lo que acaba de decir Gabriela. Sí, para mí este tema es central, lo de las estadísticas subnacionales, los datos subnacionales. Perdón, yo voy a hablar mucho de la palabra estadísticas porque tengo un vicio, un sesgo de venir del campo de las estadísticas oficiales y trabajar con las estadísticas oficiales, pero en general nosotros hablamos de datos. Es una constante en términos de datos y estadísticas que los datos subnacionales, si bien están más cerca del terreno, sean peores. Yo creo, no solo creo, sino estoy bastante convencido que es un problema de capacidades, obviamente, y recursos a nivel subnacional. Tiene que ver con la prioridad o la poca prioridad que se le da en los gobiernos locales y también por un tema de priorización de recursos, ¿no? No es una prioridad quizás basada en que no le den la importancia, sino simplemente porque no está esa plata. Pero para que se den una idea, y ahí voy a tocar un poco el tema de los sistemas federales y unitarios. En los sistemas unitarios sí hay un ente recolector a nivel nacional. Hay un ente que recolecta y va en general. En los sistemas federales también suele ser así, que por ejemplo, una oficina de estadística o también un propio ministerio tiene sus oficinas a nivel nacional y va al terreno y puede recolectar datos a nivel de terreno y tener acceso a los registros administrativos también cuando están centralizados. Para mí hay un punto central entre cómo se hablan los registros y las encuestas de hogares. En general les diría que en la región nosotros lo que vemos a nivel global ha mejorado mucho, sobre todo los países europeos hoy basan buena parte de sus datos en registros. Las encuestas y los censos han pasado a desuso, sí para temas muy especiales, pero ya las encuestas recurrentes sobre determinadas temáticas que se pueden tener en base a registros, ya se están teniendo bajo ese registros. Nosotros en la región no estamos teniendo avances, hemos mejorado un montón, no en Argentina específicamente, pero sí en otros países donde se han podido normalizar, más que nada, modernizar los marcos. Y eso es un tema que los marcos normativos o legislativos, y está bueno que acá está Dolores, que es una diputada, por lo menos entender esto, cuáles son las principales limitaciones hoy en la recolección de datos. Yo diría que hoy no son tanto a nivel de capacidades técnicas, sino sobre todo capacidades legislativas de los países. Los marcos están atrasados, no están teniendo en cuenta que las tecnologías existentes hoy permiten que hayan bases de datos unificadas a nivel nacionales y sobre todo que los sistemas tengan algún tipo de variable que permita que se hablen entre sí y se puedan homogeneizar estos registros. Ahí hay un punto central. En Argentina, por ejemplo, el año que viene, cuando sea el censo, se va a pedir el DNI, el número de DNI, que es algo que puede generar controversia al lado de decir, bueno, vamos a tener datos a nivel segregado, pero que en todos los países del mundo se está haciendo, porque si no, no se van a hablar los registros. Para que se hablen encuestas y registros, tiene que haber una variable que permite identificar y generar esa complementariedad. Si no, no se puede. Si uno va, releva, pregunta y dice, ¿cómo te llamas? Natalia, Agustina, listo, y hasta ahí llega. Tengo tu dirección, pero generalmente tampoco están los domicilios están actualizados. En Argentina ustedes conocen cómo es el caso. Si pregunto acá, probablemente la mitad tiene actualizado en su DNI el domicilio que corresponde donde realmente vive y donde lo van a censar. Entonces, no es esa la variable, sí es un ID, cualquier tipo de ID, y esa es la principal necesidad. Para que eso exista, hay dos puntos. Uno es a nivel, eso se puede con apoyo legislativo hacer, pero también hay un tema de voluntad política. Se está avanzando, digo, ya se entendió que hace falta esto para que se puedan tener muchos mejores datos. Yo no me quiero perder todo el tiempo en esto, porque si volvemos al tema de estadísticas subnacionales, quizás podemos hablar un poco más de eso. Volviendo al tema del documento, a mí me parece muy bueno el documento, yo creo que ahí me gustaría volver a algo que dijo Rui al principio, y es que la pandemia y lo que nos ha mostrado es que se puede tener mejores datos. Lo que ha pasado y lo que muestra el documento es que en términos de datos abiertos estamos mejor con los datos del COVID que con los datos en general. ¿Sí? Pues si ustedes ven Argentina, por ejemplo,
tenemos mejores datos abiertos sobre la pandemia que sobre el resto de las variables, ¿sí? Entonces eso es una enseñanza que nos deja, creo, la respuesta que han tenido los estados en general, a nivel nacional y también a nivel subnacional, porque todos con diferencias en términos de calidad, y ahí vimos de apertura, creo que hay un trade-off importante que en el documento deberían tener en cuenta. Entre apertura de datos, es una discusión eterna entre apertura de datos y en las estadísticas oficiales con la calidad, ¿no? Decir, bueno, yo abro más, pero sabelo que estos datos tomalos con pinzas porque no tengo una muestra suficiente, porque ahora con el COVID, por ejemplo, hay encuestas que han quedado por la mitad. La MIC que hizo UNICEF en Argentina quedó la mitad de la muestra. Entonces, ¿cómo vas a desagregar esos datos o cómo vas a mostrar los microdatos? Vas a tener un problema de desagregación jurisdiccional porque obviamente la muestra no es lo suficientemente grande. Entonces, ahí hay puntos donde hay un trade-off entre, para mí, calidad y apertura, y que el COVID lo mostró. Porque hay una lección también que dejó importante el COVID en términos de datos, que creo que es una bandera que tenemos que levantar todos nosotros, es que los datos importaron mucho para que las políticas sean efectivas. Cuando las políticas, cuando los datos se empezaron a desconfiar, las cuarentenas se relajaron. ¿Sí? Cuando digo, pero yo no le creo porque la cantidad de muertos, no, esto está mal medido. Ahí es cuando la política empezó a hacer agua, la política pública, decir, bueno, quédense encerrados, hagan esto, no, si a mí me están mintiendo. Entonces, la erosión que hubo en la confianza a partir de la mala calidad de datos generó una falta de, yo diría que una pérdida de efectividad de las políticas públicas que se implementaron. Ahí es un punto que para mí también es central y que creo que nos queda esa enseñanza. De nuevo, para no extenderme mucho en el tiempo, una última reflexión sobre hacia dónde tienen que ir. Yo creo que hay un punto donde la sociedad civil puede trabajar, que es en los marcos normativos. En CPI trabajamos mucho esto, más que nada a nivel estadístico, porque todas las variables de apertura de datos, así como los atributos de calidad que debería tener un dato, pueden mejorarse con una mejor coordinación, una mejor gobernanza de los sistemas de datos. Y todas nuestras legislaciones en la región en general están muy atrasadas. La última legislación estadística la sacó Paraguay, ahora República Dominicana está trabajando en una, pero en general son de los años 70, 80, y todas estas cosas no existían buenas prácticas ni estadísticas ni de apertura de datos. Entonces, esas cosas tienen que incorporarse. En muchos casos se incorporaron por decretos, en muchos casos hay leyes que se chocan entre sí, como las de apertura de información, con las leyes estadísticas y que tienen que adaptarse. Ahí yo creo que hay una línea de acción y que nosotros trabajamos. Y después espero si hay otra retroalimentación. Gracias. Buenísimo, muchas gracias Hernán, súper pertinente y justo sobre el marco normativo era lo que vamos a hablar con Fabricio, pero antes de avanzar con Fabricio voy a modificar un poquito el orden porque Mónica se tiene que ir antes, así que Mónica te vamos a dar la palabra. Mónica es la directora general de monitoreo y seguimiento del Estado de Jalisco. Y lo que más nos gustaría, Mónica, es que nos puedas dar una mirada un poco sobre lo que veníamos hablando tanto con Hernán como con Gabriela, sobre cuáles son estas dicotomías de gobiernos nacionales versus gobiernos locales, cuál es la perspectiva que vos tenés desde el territorio sobre, bueno, diferencias en habilidades, capacidades de recolección de datos, y hasta qué punto, a mí me interesa también saber, hasta qué punto los gobiernos subnacionales reciben directivas desde los gobiernos nacionales o el federalismo les está permitiendo decidir por su cuenta qué datos mostrar y cómo hacerlo. Muchas gracias, buenos días en México, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, me complace muchísimo ver a gente tan querida y sobre todo ver que estamos tratando de seguir abonando, ¿no? Y de seguir discutiendo sobre estos retos que tenemos en términos de lo público, ¿no? Y pues muchas gracias a Gabriela y Hernán que me antecedieron. Yo voy a ser un poquito disruptiva, ¿no? Y ya cuando vi los resultados del índice, ya casi me quería cambiar el background, ¿no? Porque aquí tengo sobre la red de entidades de los estados o provincias de México, porque soy parte del grupo coordinador de esta red nacional de entidades de monitoreo y evaluación en México, ¿no? Y ante los resultados dije, me le voy a cambiar porque no salimos tan bien, ¿no?
Sin embargo, ahí es donde quiero opinar y ser un poco disruptiva, ¿no? La pandemia nos dejó y nos está dejando grandes retos, mucho más en materia de comunicación. Ciertamente, como decía Hernán, somos las instancias más cercanas a territorio y por tanto más demandadas de información. Y por otro lado, soy una convencida de la agenda de gobierno abierta y de gobierno abierto y de los datos abiertos. También me parece que tenemos un gran reto metodológico como práctico. ¿Cómo hicimos los gobiernos cercanos, los gobiernos intermedios o los gobiernos municipales para comunicar información? Pues no solamente a través de datos abiertos tradicionales, digamos, en formatos tradicionales. Usamos WhatsApp, usamos Telegram, Instagram, YouTube, es decir, decenas de medios de comunicación, flyers, había bocinas, camionetas que pasaban afuera en las calles informando, a través de diversos mecanismos para hacer pública la información que se tenía disponible con esa dificultad que existe en términos que tuvimos, ¿no? Sobre todo en los primeros meses y quizás primer año, sobre lo que era el tema de la pandemia. Entonces, ahí tenemos un primer reto, ¿no? Nosotros medimos el tema de datos abiertos y acceso a la información pública a través de medios tradicionales, que es Internet, páginas web organizadas, estructuradas, ¿no? Frente a un fenómeno que no daba ni siquiera información suficiente y a veces ni tiempo de tener que reaccionar. Y los gobiernos locales, los gobiernos intermedios o municipales, pues con esta demanda de información sobre este fenómeno. Entonces, creo que ese es un reto metodológico para todos nosotros, ¿no? De cómo transmitir metodológicamente estas otras vías que también son datos abiertos y que también es información pública, ¿no? Y que llega, les puedo asegurar que por WhatsApp llega mucho más eficiente que lo que tenemos en páginas web de los gobiernos. Ahí habla de otro tema que mencionaba Natalia, ¿no? Que era el tema de las capacidades. Sin duda ahí hay un déficit, ¿no? En términos de las capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales a tener personal, infraestructura para ordenar la información y presentarla en la manera en como nosotros estamos en este momento midiendo los datos abiertos y la información de gobierno abierto, ¿no? Esa es una primera reflexión muy disruptiva, ¿no? Que me parece que es un reto. Otro, me parece que hay distintas perspectivas, ¿no? No quiero hablar de política en mi país, pero hay distintas perspectivas. ¿Qué tipo de información estamos midiendo? Estamos hablando de las vacunas que están controladas por el gobierno federal, estamos hablando de dónde atenderse, estamos hablando de qué tipo de información de COVID estamos hablando. Hay mucha información, ¿no? Y esta es una reflexión profunda. Por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto fallido, ¿no? Porque nos fue muy mal, al principio sonaba bien, pero luego fue insostenible, que era tener un como catálogo de las iniciativas ciudadanas y gubernamentales que se tenían para atender cosas de COVID. Entonces empezamos a radiar hasta la tienda de la esquina que mandaba a las casas de los adultos mayores, a personas, ¿no? Que tenían este servicio más comunitario de apoyo a personas con alguna situación que no podían salir de casa. Pero este proceso se volvió insostenible, ¿no? Creo que llegamos como a los, no sé, como a los 300 registros y ya no sabíamos qué hacer, porque sostenerlo en el tiempo, con calidad de información, con información vigente, oportuna y real, pues era muy complicado. Entonces terminamos abortando el proyecto, que al inicio sonaba muy bien, pero luego se volvió insostenible por temas de seguimiento y consistencia de calidad. Entonces, creo que la pandemia nos ha dejado ese reto en términos de esta relación, como lo planteabas, Agustina, ¿no? De lo federal con lo nacional. ¿Cuál fue la realidad desde mi estado y en lo que sé de algunos colegas de otros estados en México?
pues esta dificultad de acceso a la información porque se centralizó completamente en el gobierno federal. Y claro, a nivel federal hay capacidad de un equipo, de una estructura de comunicación, de tener páginas relativamente organizadas como nosotros sabemos que se organizan los datos abiertos, ¿no? Pero no quiere decir que la mejor información para el ciudadano fluya de ahí, ¿no? Acá, bueno, habían conferencias prácticamente todos los días, ¿no? Y eran por YouTube y nosotros lo que hicimos fueron, yo trabajo en la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y entonces organizamos chats a través de WhatsApp, que era lo más efectivo en ese momento, WhatsApp ciudadanos. Y entonces las conferencias incluso del sector médico se difundían a través de WhatsApp. Lo que en ese momento nos funcionó fue mejor esta parte. Entonces creo que hay grandes retos. Sin duda hay retos institucionales, sí, de capacidad, de organización, de claridad, de consistencia, pero específicamente para temas de la pandemia, creo que tenemos nosotros como interesados en la materia este reto, ¿no? De cómo medimos, cómo valoramos, cómo interpretamos estas otras formas de comunicación y de datos abiertos que han sucedido durante la pandemia y que habría que ver si su uso fue mucho mejor que las maneras clásicas de medirlo. Y les agradezco muchísimo su invitación y les deseo el mejor de los éxitos y como siempre quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Mónica. Creo que muy buen punto esto, ¿no? Nosotros por otro proyecto en CIPEC estamos trabajando codo a codo con el proceso de urbanización del barrio Mujica, que es un barrio informal muy grande en la ciudad de Buenos Aires, y parte de la estrategia de ellos de comunicación y de información a los vecinos había sido con todas estas redes de WhatsApp y de comunicación. Y ahí también uno se empieza a preguntar, ¿no? ¿Es la información, es poner el dataset bonito disponible online lo que la ciudadanía necesita? ¿O también hay que recurrir a cómo comunicamos la disponibilidad de esa información y cómo hacemos que esa información llegue no solo al público informado que puede procesar una base de datos, sino también al ciudadano, que es el beneficiario último de esta información? Creo que eso es un buen punto y que es algo también que probablemente vamos a retomar a continuación cuando abramos la discusión. Pero yo quiero volver a tomar el punto con el que había cerrado Hernán, que nos planteaba, bueno, los marcos normativos, ¿no? Si nosotros queremos mejorar y pensar en información de calidad para la región, tenemos que también pensar en marcos normativos y en formas de acceder a esa data de manera coordinada. En ese sentido, acá por suerte nos acompaña Fabricio, a quien voy a poderle hacer una pregunta específica sobre esto. Fabricio, bienvenido. Fabricio es director ejecutivo de ILDA, está basado en Uruguay. Y un poco lo que me gustaría preguntarte, Fabricio, es ¿qué crees que debería contener algún marco regional de apertura de datos? ¿Qué es lo que deberíamos estar pensando, ¿no? Porque después con Dolores vamos a hablar de un marco de datos puntual para Argentina probablemente, pero me gustaría una mirada más regional. ¿Cuáles son los 2 o 3 puntos que no deberíamos perdernos de vista al momento de hablar de esto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y sí, nosotros desde ILDA exploramos el uso de datos para desarrollo hace ya un tiempo. Nacimos, de hecho, con esta agenda de uso de datos en América Latina. Y nosotros, en función de esta pregunta, creo que hay como que dar un pasito atrás y pensar en la evidencia disponible acerca de lo que sabemos hoy. Nosotros producimos un instrumento que es el Barómetro Regional de Datos Abiertos, que emula el Barómetro Global de Datos Abiertos que se había producido hace unos 4 años. ILDA replicó esa metodología, hoy lleva adelante un proyecto un poco más amplio en esto que es el Barómetro Global, y puedo hablar luego sobre eso, pero en la evidencia que tenemos hoy sobre América Latina, sí es cierto que América Latina tuvo un gran empuje en materia de apertura de datos y uso de datos, que me atrevería a decir fue hasta el 2017-2018, y luego ha tenido como un estancamiento de esta agenda en general, aún en sus países líderes, ¿no? Esto en las distintas áreas de medición que tiene el barómetro, que son tanto la disponibilidad de datos, la preparación de los países y el impacto del uso de esos datos. Por supuesto, toda metodología es perfectible y este sin duda tiene
como nosotros reconocemos en el reporte, cosas para mejorar, sobre todo en cómo recogemos información acerca del impacto. Pero la otra novedad es que en general en América Latina los marcos normativos, esta digamos, evolución también del derecho a saber en América Latina, o el derecho al acceso a la información pública, más propiamente dicho, ha permitido que esta agenda tenga un anclaje bastante claro, ¿no? Es decir, hoy por hoy en América Latina, al menos desde un nivel discursivo, es muy difícil decirle a alguien que está en contra de la transparencia o que no tiene derecho a la información. Muy difícil. Es decir, hay gente que lo hace. Crecientemente vemos algunas preocupaciones, vemos con preocupación, mejor dicho, algunos gobiernos que han puesto en entredicho esto del valor de la transparencia para las democracias, ¿verdad? Esto lo han dicho presidentes, gente con peso en las estructuras del Estado, ¿no? No quiero aludir a ningún país en particular porque han sido varios. Entonces, y todos hombres, además todos presidentes, ¿no? Pero como han sido varios, también a uno le preocupa a veces un poco esto de si los marcos normativos serán suficientes, considerando también el punto que hizo el colega anterior acerca de la voluntad política. Pero bueno, si hubiera que hacer algo al respecto, digamos, ¿no? Yo creo que hay un aspecto que tiene que ver con la evolución del gobierno hacia la era digital, que tiene que ver con dejar establecido la apertura y la reutilización de datos como principios centrales que una actualización, si se quiere, de cualquier ley de acceso a la información pública, o si se quiere de gobierno digital, podría dejar bastante en claro, ¿no? Y eso lo hemos recomendado bastante seguido. Y esto podría tener alcances tanto nacionales como federales. El segundo problema que creo yo que lo otro que nosotros tenemos evidencia y que está muy alineado con el estudio que ustedes están realizando, es un trabajo que hicimos junto, bueno, en realidad que lideró la CEPAL, donde Hilda colaboró con 7 países en América Latina: Argentina, Brasil, Costa Rica, Uruguay, México y Colombia. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Chile, perdón, ahí va. Y esos estudios básicamente nos dieron a conocer algunos datos interesantes, algunas perspectivas, mejor dicho, interesantes, acerca de cómo la región venía avanzando en el tema de apertura de datos en materia de la pandemia. Y ahí constatamos algo que también se ve en el resultado que ustedes han traído en esta medición que ustedes proponen, que sí, que los gobiernos norteamericanos, los gobiernos de aquí, de la región sudamericana, han hecho un esfuerzo más genuino en materia de compartir y abrir datos con respecto a la pandemia. La calidad de estos varía, y varía muchísimo, pero ese ejercicio estuvo. También algo que comenzó a pasar y que tenemos evidencia cualitativa de esto tiene que ver con la interconexión entre actores que usualmente venían de las áreas de datos abiertos de los gobiernos, generalmente ubicados en MINTICs, organismos digitales, agencias digitales, con especialistas del área, ¿no? Especialistas en salud, especialistas en epidemiología, y esa intersección usualmente no se daba en muchas áreas del Estado. Esa intersección acá benefició de alguna manera la mejor publicación de datos. Lo tercero que vimos también fue, como todos, creo que, o todas, y en esta reunión también sabemos, un fenómeno brutal de desinformación, utilizando a veces los propios datos del gobierno. Esto también viene a cuenta de lo que decía la colega anteriormente acerca del uso del WhatsApp ciudadano y qué sé yo. Bueno, solo con los datos no basta, ¿verdad? También hay que establecer capas de comunicación en torno a esto para que los gobiernos puedan responder efectivamente a un ambiente de comunicación cada vez más hostil. Cada vez más hostil porque a veces los gobiernos, además de no comunicar muy bien, tampoco están diciendo la verdad, como de hecho aconteció en varios casos en materia de contratación pública, de temas de vacunas o de suministro, ¿verdad? Lo cual nos abre una tercera cuestión que siempre es bueno considerar, que es acerca de la necesidad de aprovechar caminos construidos o estándares construidos, pero con la necesidad actual de transparentar la gestión en lo que es la recuperación de la pandemia, ¿no? Entonces, el clima es hostil, hay desinformación, pero bueno, a veces
algunos gobiernos no ayudan tampoco, ¿no? Y esto se da con toda la heterogeneidad que habilita América Latina en sus distintos niveles, tanto estaduales como federales, como le dicen ustedes ahí en Argentina, ¿verdad? O centrales, como le decimos nosotros por acá. Entonces, en general, digamos, la otra novedad que tenemos de lo que vimos, que está también vinculado al compartir información, es la necesidad de marcos que permitan compartir información de una manera más segura. Y esto se da también de la mano de que mucha información que alimentaba luego estadísticas era información sensible. Y ahí me gustaría atar un poco con lo que ha dicho el colega de CPEI, con quienes trabajamos seguido también en otras áreas. Es interesante, yo no estoy tan convencido inicialmente que sea la voluntad política la única cuestión aquí, y la actualización normativa, la única cuestión para mejorar algunos de estos aspectos. Creo que hay una cuestión más amplia de gobernanza, que es la que me gustaría como dejar planteada para ir cerrando, acerca de quién gobierna qué, cuándo y cómo de los datos, ¿verdad? Y sobre todo para qué se usan y en qué. Los datos tienen propósitos, ¿verdad? Y eso me parece que es una cosa que hemos perdido un poco de vista a veces en América Latina y en otras partes del mundo también, ¿no? Y también fuerza un poco a varias oficinas a redefinir sus roles. No solo adentro del Estado, mirándose un poco el ombligo y produciendo información, sino frente a otros. Digo, a ver, Facebook y Google acá tenían muchísima más información de movimiento que los gobiernos. ¿Por qué esa información se hizo disponible? Porque ellos los compartieron, estas entidades las compartieron. ¿Qué precisamos para compartir información que agregue valor público desde el sector privado donde hoy existe? ¿Qué marcos vamos a precisar para eso? Porque eso sí es una reforma legal importante, coordinada y global. Entonces, bueno, yo lamentablemente no tengo la respuesta y como ya se me está acabando el tiempo voy a dejar simplemente la pregunta, ¿verdad? Pero bueno, me parece que es parte, digamos, ¿no? de lo que deberíamos también reflexionar. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Coincido plenamente en la necesidad también de empezar a pensar el sector privado, ¿no? Dentro digo, con un montón de datos tan ricos en manos de privados, ¿cómo hacemos también para que se pongan a disposición del sector público y en la toma de decisión también? Y también me quedo con lo de compartir información, cómo la compartimos de manera segura, tanto adentro del Estado como hacia afuera. Nos pasó también este año, aprendimos mucho sobre la sensibilidad de los datos de salud, y en Argentina hubo también mucho debate sobre, bueno, cómo hacemos para que se pueda compartir información de salud de las personas adentro del Estado sin violar las leyes de datos personales, ¿no? Y ahí empiezan a haber tensiones entre distintas normativas y cómo logramos articular esto en un contexto de pandemia fue especialmente complicado y creo que es un buen momento de parar la pelota y para ahí pensar para la próxima crisis ya estar listos, ¿no? Y cómo vamos a hacer para compartir esta información de manera correcta. Y ese punto, ojalá lo podamos ahora retomar cuando hablamos la discusión, porque creo que ahí hay un punto débil que tenemos, que por ahí tampoco hay una respuesta obvia, ¿no? En ese sentido, bueno, nuestro próximo expositor es un amigo ya, Frank, es director de la Red Global del Índice de Progreso Social, con quien estuvimos trabajando en estos últimos meses en producir un análisis para Argentina. Y algo que me gustaría, Frank, que nos cuentes es cómo lograron ustedes, a pesar de todas estas restricciones que estamos hablando, de la disponibilidad de datos, del acceso a esta información, de la dispersión en términos de calidad de la información disponible, igual producir un índice que en muchos casos ha servido para la toma de decisión. También que quizás nos cuentes un poco, si querés, con un poco más de detalle el caso de Costa Rica, que creo que es un caso interesante para compartir con el resto. Claro, claro. Primero que todo, buenos días, buenas tardes a todo el mundo, pura vida. Mi nombre es Frank, o Franklin, pero por favor me dicen Frank. Primero agradecerles a CIPEC y a Southern Voice por haber organizado este evento y por habernos invitado. Voy claramente a responder las preguntas que Agus nos presenta, pero voy a arrancar con lo que creo que arrancamos, es qué nos deja COVID.
Y yo sé hablar no de un experto en datos, porque mi expertise no es en datos así, sino también cómo usamos esos datos para accionar política pública, para hacer toma de decisiones, y no tengo como ese enfoque tan grande en dónde sacamos los datos, sino más bien cómo hacemos que ellos se accionen. Y yo creo que, aunque obviamente el paper se enfoca claramente en países muy específicos, pero si lo ampliamos un poco a la región, yo creo que lo que nos deja COVID es un montón de preguntas y un claro ejemplo de lo que es nuestra América Latina, una región sumamente desigual. Como vemos lugares donde hay datos de maneras muy sencillas conseguirlas, no sé, a mí me encanta México y sé que hay un retroceso en los últimos años, pero el INEGI es increíble para conseguir datos. Pero te vas a diferentes otras regiones y no hay datos, no hay datos. Entonces esa desigualdad creo que es algo que nos marca, porque el acceso a datos es un tema clave y creo que es un reto. Y aquí viene un poco respondiendo a la pregunta de Agus, ¿cómo hemos logrado generar o conseguir datos para la toma de decisiones, especialmente en el tema del COVID? Y creo que lo más importante es, como decía Fabricio, creo que uno de los retos más grandes que hemos tenido o que nos hemos dado cuenta que funciona es explicar para qué vamos a usar los datos. Datos hay de todo y para todos sabores y colores. Que sirvan es otra cosa, pero datos hay un montón. Pero el enfoque y el uso que le vamos a dar a esos datos tiene que ser bien comunicado y entendido por los tomadores de decisiones. A mí me ha pasado trabajando con gobiernos en la región y fuera de la región, es que además en esta línea de la desigualdad, los tomadores de decisiones no saben usar los datos. Muchos de ellos no saben usar los datos, no saben para qué los utilizan. Me ha pasado con la herramienta y después ahí Agus les puede parar lo que hicimos, que a veces les damos los resultados, les damos la información y ahora ¿para qué me sirve? Y creo que lo más importante en esa línea es, si vamos a tener que buscar datos en un área subnacional, donde en América Latina es muy limitada, lo primero que hay que entender es para qué estamos buscando los datos y cuál es el propósito para recabar esos datos y cómo van a ser esos datos accionables. Porque viene el segundo tema, que es indispensable para hacerlo, el tema de la colaboración local. Es importantísimo trabajar con gente en el campo para buscar los datos de manera segregada cuando no hay datos a nivel subnacional. ¿Qué nos damos cuenta? De datos en el Ministerio de Educación para alguna línea, en el Ministerio de Salud para la otra área, pero ellos ni están agregados en un sitio donde podamos utilizarlos, ni son realmente grandes ejemplos para lo que queremos ir generando, las incidencias que queremos tener en el tema. Entonces, siempre es muy bueno entender para qué vamos a usar los datos y buscar un enfoque colaborativo para encontrarlos, porque si no, para nada va a servir. Y creo que ese es un tema que también quiero agregar, lo que nos deja COVID. Y en el tema del enmarco, y después paso al tema de Costa Rica. Otra tarea muy grande que nos deja COVID, y yo creo que tengo algún tipo de desacuerdo con algunas de las cosas que se han dicho en una línea, es, sí, nos dimos cuenta que COVID nos ayudó en algunos temas de datos, y estoy súper de acuerdo, especialmente en el tema salud, pero me cuentan cómo nos ayudó en el tema de educación, en el tema del área social, en el tema de malnutrición, en algunos temas de empleabilidad sí tenemos, porque hoy, históricamente hemos recabado más los indicadores financieros que los sociales y los ambientales. Pero hay un vacío significativo, independientemente de cuál país estemos viendo, de los efectos de COVID y cómo vamos a poder usarlos para recuperarnos como área que creo que nadie tenía. Y ahora no solo tenemos el retroceso, que creo que Fabricio habló muy bien, me encantó mucho lo que dijo este tema, que decía que teníamos políticas de los 70s. Tenemos tomadores de decisiones de antes de eso, tomando decisiones con los datos, y estamos los otros, intentamos poner datos sin hablar el lenguaje de ellos. Entonces hay un reto abismal para guiar recuperación. Y creo que también lo hacemos porque vemos los datos como una manera aislada. Y aquí lo aterrizo un poco al contexto de Costa Rica. Nosotros en Costa Rica, que es un caso que hicimos también con Agus y con el equipo de CIPEC allá, desarrollamos una herramienta que lo que buscaba era medir los niveles de riesgo de manera multidimensional para guiar la toma de decisiones diaria o semanal en Costa Rica, agregando valores no solo de salud, que eran los obvios, sino sociales, económicos y, como también dijo Fabricio, de movilidad, tratando de hacer un balance de lo más cercano posible de cómo una decisión puede impactar las diferentes áreas. O sea, cómo el cierre sí podría limitar la movilidad, pero cómo afectaba a nivel económico. ¿Cuáles eran las características de la población de esa específica área que podían generar una mayor apertura para seguir las instrucciones o no? ¿Y qué tipo de herramientas de comunicación tenemos que tener a partir del contexto? Que hemos utilizado acá y que hemos ya escalado como a 8 o 6 países también.
Pero creo que ese es en sí el reto, entender que los datos sirven para un propósito y que si nosotros no logramos explicar ni comunicar ese propósito, muy difícilmente vamos a ser exitosos buscando los datos, sobre todo generando incidencia. Y creo que para no robar más tiempo también, creo que la pregunta es, ¿cómo hacemos de ahora en adelante para ir reduciendo esas desigualdades, inclusive en el tema del manejo de datos y la comunicación de ellos para generar incidencia? Porque no es sencillo. Y creo que eso es algo que también podríamos enfatizar también en el paper. Para generar impacto en datos hay que saber comunicarlos de manera efectiva. Y si no, estamos complicados. Muchas gracias, Agus. Muchas gracias, Frank. La verdad que es súper interesante. Después, si podés, Frank, dejarles el link del IRR. Creo que ahí hay algo muy interesante para los colegas de cómo se usaron datos en tiempos reales para informar la toma de decisiones, no solo usando datos de salud, que como bien decía, fueron la estrella durante estos meses de COVID, sino los datos más deficientes que contamos, aunque son recurrentes de recolectar, quizás no estaban plantados en el momento que necesitábamos, especialmente, por ejemplo, los datos laborales, ¿no? Los tenemos de manera semestral, y ahí, Hernán, después te voy a querer charlar un poquito sobre eso con vos, especialmente porque me quedó el tema de la informalidad ahí, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer en nuestra región para medir cosas o sea, algunos movimientos que necesitamos medir sobre impactos de la pandemia en contextos con mucha informalidad, donde los registros administrativos son muy deficientes para reemplazar. Pero antes de perdón, eso, sí. Peor aún, te corto en medio segundo, las estadísticas vitales. El exceso de mortalidad nunca se pudo medir. Exacto. Digo, tenemos ahí como durante la pandemia. Gaps súper importantes, y creo que esos son todos temas que tenemos que pensar antes de salir a proponer cosas, ¿no? A veces es como que nos tentamos en salir a proponer y a veces nos falta lo básico, ¿no? Si no tenemos el A, es difícil hacer B y C y D, ¿no? Y ahí quería cerrar esta primera ronda y luego de esto sí, obviamente, abrir para que esto sea una discusión, una conversación. Quería darle la palabra a Dolores Martínez. Dolores Martínez es diputada nacional por Argentina. Y Dolores, lo que yo quería charlar un poco con vos era cuál puede ser el rol de los poderes legislativos. ¿No? Tanto Hernán como Fabricio estuvieron hablando sobre los marcos normativos. Obviamente ahí el legislativo cobra un rol estelar. Que nos cuentes un poco sobre eso, cómo ves al legislativo plantado para esa tarea que le viene por delante, y cuáles serían los mayores desafíos para que el legislativo efectivamente pueda promover un marco normativo nuevo y que ese marco normativo luego sea implementado por el Ejecutivo tal y como está en el espíritu de la ley. Bueno, gracias Agustina, y aprovecho para saludar a todos los que están participando en este panel y los que nos están acompañando, muchos de ellos amigos, colegas, así que un placer, y también, por supuesto, felicitarlos por el trabajo que hoy están presentando, que viene también de una presentación previa, que la verdad que a nosotros nos sirvió muchísimo, y estuvimos conversándolo también con ustedes allá por principio del año. Siempre para los que estamos en lugares o de toma de decisión, o de propuestas de proyectos, o de diseñar planes que tengan que ver con estrategias para llevar e implementar en las instituciones de gobierno, el rol que tiene CIPEC y sus equipos es fundamental, no solamente por la capacidad técnica que ustedes demuestran tener, sino además por, digamos, las características que tienen como equipo humano. Parece que es importante a la hora de poder interactuar con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes producen, y bueno, desde nuestro lugar tratar de llevarlo lo mejor posible a la práctica en el diseño de estrategias para el fortalecimiento institucional. Así que gracias por eso, y ojalá desde nuestro lado podamos contribuir a que digamos, tome volumen y tomen vida los informes que produce CIPEC. Esa es la idea. A ver, desde el Poder Legislativo, en primer lugar, básicamente, en función de lo que me tocó a mí vivir, toca actualmente como diputada nacional,
identifiqué 3 o 4 cuestiones que igualmente están relacionadas, o si querés son más generales, a lo que me parece que aprendimos todos los que estamos en posiciones de toma de decisión en instituciones de gobierno. Y después, si querés, voy a la segunda pregunta, que es en particular, ¿qué me parece el rol del Poder Legislativo? En líneas generales, hay 3 o 4 cosas que aprendimos durante la pandemia, ya se dijeron varias acá, solamente las recalco, esto de la importancia de datos, digamos, para los que venimos trabajando hace muchos años en esto, no era una novedad, pero sí encontramos que para algunos fue clave poder identificar a la hora de comunicar que la decisión que se estaba tomando estaba basada en datos y mostrar esos datos. Yo recuerdo principalmente al presidente en Argentina utilizar hasta gráficos para poder visibilizar de qué manera estaba tomando su decisión, y además lo que aprendimos también es la importancia de la interoperabilidad, esto que vuelvo a repetir, los que venimos trabajando y estamos más en el microclima, es algo que va completamente atado, ¿no?, a la importancia de los datos, porque es una forma de poder darle utilidad, pero lo que se mostró en el contexto de la crisis es la gran importancia que tiene que, además de que tengamos datos, esos datos puedan ser interoperables. Segundo, el de las políticas públicas basadas en evidencia, está claro, va de la mano, fue un eje clave en el diseño y en el rediseño de los planes de contingencia en la crisis sanitaria. Tercero, lo que se vio también como de vuelta a esta discusión, que no es nueva, pero que volvió o que se recrudeció de alguna manera, que tiene que ver esto de los límites entre lo público y lo privado, y como se hablaba acá, esta necesidad de reforzar la normativa, de alfabetizar en las implicancias que pueden tener los datos personales y los datos privados en la gestión de este tipo de emergencias, también a los riesgos que nos exponemos en cuanto a su potencial mal uso, ¿no? Vimos casos como lo que pasó con la app Mi Argentina, con el permiso único de circulación, con los formularios para acceder a la vacunación. Me parece que ese es uno de los puntos de los cuales también aprendimos y de los cuales también tenemos desafíos. Y otro punto que me parece interesante es en cómo los datos significan o se manifiestan como un camino para mejorar la percepción que nosotros tenemos sobre los derechos, ¿no?, sobre nuestros derechos como ciudadanos. ¿Qué quiero decir esto? Hemos visto cómo los decisores de gobierno llevaban adelante medidas que necesariamente luego tenían que justificarlas en la necesidad de intervención de manera muy fundada. Cuando, por ejemplo, nosotros veíamos que se cerraban las fronteras, verdaderamente ahí se estaban vulnerando derechos, ¿no? El derecho a poder regresar a tu país de origen, en este caso a la Argentina, y hemos visto la situación, por ejemplo, de los varados. Entonces, cómo necesariamente cuando los gobernantes tomaban decisiones necesitaban fundar en los datos o en la evidencia científica sobre el porqué de esas decisiones, y como ya se mencionó acá, cuanto más alejado de los datos y las decisiones, menos confianza y menos legitimidad de esas medidas tomadas, con lo cual ahí tuvimos mucho para aprender, ¿no? Otras cuestiones que están relacionadas también con esta percepción del derecho, ya lo sabemos, ¿no? Los datos son un método para que nosotros podamos acceder a la información, al control de la gestión y a la rendición de cuentas, y fundamentalmente una de las cosas que más me impactó a mí es el tema de cómo los datos sirven para que el Estado, ya se dijo acá también, lo escuché, para que el Estado sea para que el Estado funcione. Se habla mucho en la ciencia política del Estado eficiente. A mí me gusta hablar mucho del Estado que funciona. El Estado que funciona es el que le soluciona los problemas de la vida cotidiana a las personas, ¿no? Entonces, esas son para mí las cuatro cuestiones. Hay más, pero que me quería traer acá para destacar que aprendimos.
y sobre cómo mejorar, y ahí entra el rol del Poder Legislativo para mí, y esto es lo que venimos trabajando también durante el año pasado, en el marco de la emergencia más plena, más cruda si se quiere, y también este año un poco más con la cabeza más abierta, o con la cabeza, digamos, menos pendiente de la cuestión más coyuntural. Empezamos a pensar esto, ¿no? Cómo, por ejemplo, los datos, que son importantes, cómo podemos hacer para que estos datos tengan un proceso institucional más estable, ¿no? Y que no estén dependiendo o de una crisis, lamentablemente, o del perfil de un gobierno, por ejemplo, que acá también se habló de la voluntad política, que es importante, pero que no es lo único que necesitamos para que avance esta agenda. Entonces me parece que ahí lo que tenemos que mejorar es el ordenamiento institucional, sobre todo como se mencionó acá, en países como Argentina, que tiene un sistema federal, ¿no? Y ahí vemos cómo es mucho más difícil poder llevar políticas que sean políticas de apertura de datos. En nuestro caso nosotros proponemos un proyecto que tiene que ver con un modelo de gobernanza de datos públicos, lo presentamos este año el proyecto, ojalá que este tipo de debates con CIPEC y con todos ustedes nos lleven a poder impulsar esta agenda que muchas veces, por lo poco sexy, es difícil de visibilizarla, así que bienvenido, pero me parece que ahí tenemos, por ejemplo, para discutir no solo la voluntad política, sino un marco legal. Creo que lo estaba hablando Hernán, también lo hablaba Fabricio. Yo voy a dejar compartido con ustedes este proyecto, me parece importante tener el feedback de justamente qué opinan de un marco normativo para un modelo base mínima de gobernanza de datos que le sirva a los gobiernos subnacionales, no como imposición, porque justamente digo, por el modelo federal que nosotros tenemos, eso no es viable en la Argentina, pero sí como un mínimo estándar para que todos los estados, los nacionales y los subnacionales hablemos un mínimo mismo idioma, ¿no? Y ahí me parece que le vamos a sacar mucho más el jugo a esto que, otro de los puntos que se mencionaba acá, en para qué y cómo los usamos. Una vez que los tenemos, para qué y cómo los usamos, pienso que es uno de los déficits principales. Políticas públicas basadas en evidencia, que era que le decía que lo que aprendimos, yo creo que el desafío que tenemos es que no quede solamente como para lo coyuntural o para lo sanitario. Políticas públicas basadas en evidencia tiene que ser para el resto también de las políticas que se desarrollen en todo el ámbito del Estado, en todo lo que es la intervención pública y en los tres poderes del Estado. Y ahí entra, por supuesto, el poder legislativo, que, bueno, por supuesto que al tener una característica diferente, horizontal, colegiada a lo que es el poder ejecutivo, yo creo que cambia un poquito, y ahí me parece que es interesante hablar en el caso del poder legislativo en políticas basadas en información, y quizás no tanto, o no necesariamente, o excluyentemente en evidencia, ¿no? Por el tipo de trabajo que hay en el legislativo, por los tiempos que se manejan en el poder legislativo, ¿no? A veces las dinámicas de la evidencia científica también va cambiando, y por ejemplo nosotros podemos llevar 2, 3, quizás miles de años en discutir una política determinada, y entonces es necesario que nos vamos ayornando con políticas basadas en la información. Después, digamos, hay otras cuestiones bien ligadas Estamos fuera de tiempo, Dolo, si podés resumir, porque se nos está escapando muchísimo el tiempo. Gracias, perdón. No, está perfecto, te resumo en lo siguiente. A mí me parece que el poder legislativo no escapa a algunas cuestiones que se mencionaron acá, principalmente a las cuestiones que están relacionadas con las capacidades estatales, en este caso las capacidades burocráticas parlamentarias. Muy breve, nosotros vimos que cuando hay voluntad política eso no necesariamente alcanza, necesitamos de las capacidades burocráticas, y también necesitamos de la articulación entre lo público y lo privado. Eso me gustó mucho a mí, y me parece que el Congreso tiene desarrollados determinados dispositivos que lo que tiene que hacer es ayornarlos y mejorarlos. Acá hemos hablado de la relación con el Poder Ejecutivo a través del jefe de gabinete. Ahí tenemos una fuente de información muy importante para el Poder Legislativo, pero si en un año y medio de pandemia
solamente el jefe de gabinete nos viene a informar 2 veces al año, quiere decir que el acceso a la información oficial que tienen los legisladores es muy limitada. Ahí tenés mucho para trabajar. Oficinas de acceso a la información pública, que es la agencia que todavía no está desarrollada. Nosotros además proponemos la creación de una oficina de datos. Asistencia de los ministros más asidua y sistemáticamente. Y por supuesto darle mayor relevancia a los planes de Parlamento Abierto. En el caso del Congreso argentino va por su primer plan de acción. Me parece que poder mejorar estos mecanismos y que sean los diputados y las diputadas las que asimilen este tipo de políticas y las lleven a la práctica, haría muchísimo la diferencia. Buenísimo, te agradezco un montón, Dolores, y a todos los panelistas. Lamento muchísimo que nos estamos quedando sin tiempo como para que esta conversación continúe, pero yo me voy a llevar 2 o 3 aprendizajes y ahí le doy la palabra ya para el cierre a Emi y a Gala. Digo, de la conversación de hoy me parece que surgen varias cosas, ¿no? Lo primero es, tenemos que pensar en marcos normativos, ¿no? Tenemos marcos normativos viejos, tenemos que pensar en actualizarlos. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta, y ahí creo que surgieron cosas muy interesantes, tanto recién de Dolores como de Fabricio, ¿no? De algunas ideas para ir pensando. Me llevo también la idea de Hernán sobre los datos. Decimos que Europa avanza hacia usar datos administrativos y usarlos de manera más ágil. Bueno, ¿cómo podemos en América Latina hacer estos pasos? Me parece que es un tema importante, y especialmente con datos administrativos que muchas veces en nuestra región son de baja calidad, ¿no? No tenemos datos administrativos a la europea. Entonces, primero también cómo reforzamos esos sistemas de información dentro del Estado es una gran incógnita. Ahí, Hernán, ya te aviso que te vamos a pedir una reunión separada para ir pensando estas ideas, porque me parece que ese es el elefante en la habitación, ¿no? Cómo vamos a mejorar los sistemas de información dentro del gobierno para luego poder hacer uso de esa información. Y me llevo también un poco esta idea que surgió en varias de las conversaciones, es, bueno, cómo se usa y cómo es la vinculación política, gobierno nacional, gobiernos locales. Es un desafío para países federales, pero también es una oportunidad. Tenemos mucho que aprender de algunas experiencias locales que podemos llevar hacia gobiernos federales, y creo que todavía no estamos quizás aprovechando del todo esa información. Y último, cómo compartimos esa información de manera segura. Y ahí también volvemos a linkearlo con los datos administrativos y los sistemas de información. Les agradezco un montón a todos, les paso la palabra a Emi y a Gala, y les pedimos disculpas por la falta de tiempo, pero podemos seguir esta conversación por chat, por email. Creo que ahí hay mucho para discutir y aprender entre todos. Bueno, Agus, muchas gracias a todos los participantes de este evento, de esta gran conversación. Viendo el tiempo, voy a ser lo más breve posible. Nuestro objetivo es contribuir a un documento que aún está vivo, en el cual estamos incorporando las distintas miradas. Nos llevamos entre estas miradas que hoy pudimos compartir, esta desigualdad entre las capacidades de los gobiernos federales y subnacionales en la gestión, publicación y uso de datos, que se mencionó también en esta distancia entre la publicación de datos, las áreas que publican información y las áreas que toman decisiones, y fundamentalmente un aspecto que quizá no está tan presente en nuestra mirada, pero que estamos incorporando también a partir de un trabajo que hacemos también en el Barrio 31 sobre el uso del derecho a acceso a la información, cómo distintos sectores de la ciudadanía acceden a la información que produce el Estado. En ese sentido, creo que las formas en que se comunican los datos es importante también repensarla. Son importantes los datasets, pero también son importantes las formas en las que la información pública logra tener alcance para la ciudadanía. En ese sentido, creo que son insumos valiosos que nos estamos llevando, junto con lo que comentaba Aus, para nutrir este documento que compartimos hace unos días con ustedes, y que hoy da un paso más a poder generar conocimiento sobre la discusión de datos, acceso a la información y el derecho a saber. Siendo breve por el poco tiempo que nos queda, les cedo la palabra a Gala, y de nuevo les agradezco a todos haber participado de esta conversación. Bueno, muchísimas gracias, Emi, y gracias a todos y a todas por quedarse hasta el final.
Bueno, sé que tuvieron una conversación muy rica, así que voy a ser muy breve. Y quizás dar un pasito para atrás, ¿no? Ponernos metas es clave para poder accionar el cambio, y en este contexto entendemos la importancia de la Global Goals Week como un punto de encuentro para repensar las problemáticas y generar acuerdos en las estrategias para seguir impulsando los objetivos de desarrollo sostenible. En particular, este año es fundamental compartir y analizar las experiencias y enseñanzas que nos dejó y nos sigue dejando esta pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Y también este evento se alinea con la publicación de la Organización de las Naciones Unidas de Our Common Agenda, que es un llamado de acción para acelerar los acuerdos vigentes en 12 áreas claves. La apertura de datos, como decía Emi recién, es fundamental para fomentar la rendición de cuentas y la transparencia de los gobiernos, promover la participación ciudadana en la toma de decisiones y también para impulsar la creación o la mejora de sistemas de información que realmente sirvan como fuente de información para la ciudadanía y para los mismos gobiernos, ya sea tanto para la producción, para el monitoreo, para la evaluación de las políticas públicas. Esa es la forma de traducir información en acciones concretas. Quisiera agradecer enormemente a Southern Voice por la posibilidad de producir esta investigación y de generar este encuentro. Esperamos generar un aporte realmente sustantivo a la discusión y a la creación de acuerdos y estrategias que impulsen mejoras en los gobiernos y que por lo tanto afecten y mejoren la calidad de vida de las personas. En particular quisiera agradecer a Andrea Ordóñez, a Gabriela Kesberg Dávalos y a Kenchuku Gabo, seguramente me lo pronuncié muy mal, así que disculpas de antemano. Agradecerles por tenernos en cuenta, por la predisposición y sobre todo por la ayuda para armar este documento y este encuentro. Quisiera agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por la participación de hoy, especialmente a las expertas y a los expertos que nos acompañaron y brindaron sus puntos de vista para poder analizar y debatir, enriqueciendo la mirada en el tema, y en particular también al equipo de monitoreo y evaluación de CIPEC por empujar esta agenda. En CIPEC estamos realmente convencidos que hay un valor de crear ideas de forma conjunta, de manera colaborativa, y valoramos la diversidad de miradas en ese sentido y de experiencias que enriquecen y van construyendo en conjunto estos análisis. Creemos que esa es la forma de producir propuestas superadoras, de facilitar consensos o identificar disensos que pueden ser centrales para, ojalá, poder superar este momento. Así que muchísimas gracias a todos y a todas, que tengan una linda jornada. Mil gracias, Gala, por acompañarnos en el cierre. Si pueden prender las cámaras, tomamos alguna foto. Serán debidamente reconocidos y agradecidos en la publicación final, así que vamos a usar seguramente ahí sus nombres para modestamente darles un agradecimiento y mandarles también un abrazo fuerte en este momento que estamos todos lejos. Probablemente podríamos estar reunidos quizás acá en el auditorio de CIPEC. Somos 4 únicamente hoy por cuestiones de distancia social, pero muy agradecidos y muy contentas, sobre todo Rudy, que siempre es un socio y un amigo que nos apoya en todas las aventuras que se nos ocurre transitar. Fabricio, un gustazo tenerte con nosotros, la verdad que no nos conocíamos y los aportes han sido enormes. Hernán, esto es el inicio de un gran trabajo conjunto. Gaby, aliada nuestra desde hace 12 años, así que con más de la familia que otra cosa, y Dolores también, súper gracias por los aportes. Perdón que no pudimos llegar a hablar con Celeste Vox, que también siempre nos apoya y nos ayuda en estos temas vinculados con información, y estamos a la orden para compartir con ustedes, para seguir impulsando, como decía Gala, y co-creando ideas que puedan realmente transformar nuestras sociedades y ojalá tener impacto positivo en la vida de las personas, que es lo que nos mueve y es nuestro propósito. Flor Rodríguez Altuve también ahí, a último momento, gracias, como siempre. Bueno, colegas, ha sido un gustazo compartir esta semana y festejar el derecho a saber con ustedes. Mil gracias. ¿Vos sabés que cuando vi